Bueno, es interesante en esta tarde o este domingo, porque este domingo comienza por así decir, esta Semana Santa, ¿no? La semana de Pascua. Y hoy vamos a hablar qué es lo que sucedió el día domingo hace más de 2000 años, ¿sí? Así que lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la semana pascual, el domingo la entrada triunfal. Así que vamos todos al libro de Marcos en nuestra Biblia. Muy bien, vamos todos al libro de Marcos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir al capítulo 11 y vamos a leer los primeros 11 versículos, ¿sí? O sea, Marcos 11 del 1 al 11. Marcos 11 del 1 al 11. Muy bien. Y dice así: Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras los desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de las multitudes tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Entonces, vemos acá la entrada triunfal de Jesucristo el día domingo, que es, y acá encontramos varias cosas en este pasaje que quizás no, por ahí nos parece como desapercibidas porque no miramos el panorama completo ni cada elemento de este pasaje a la luz de toda la Biblia. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando dice que Jesús entraba con un asno, hay otras versiones que habla de pollino. El pollino es la cría del asno, ¿sí? O sea, sería como, es un asno joven. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que Jesucristo hace en esa entrada a Jerusalén? Lo primero que podemos identificar es que se estaba cumpliendo una profecía, ¿sí? Una profecía que lo podemos encontrar en Zacarías 9:9, que dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, el justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Entonces vemos acá que se cumple esto, o sea, algo estaba sucediendo, que iba más allá del evento. ¿Sí? Entendían que algo sucedía, por eso ese cántico, ¿no? Después, ¿qué significa esto de montar un pollino o una cría de asno? ¿Qué significa para el pueblo de Israel? Resulta que este burro eh, era símbolo de la asunción de los reyes. O sea, nosotros no pensamos, nosotros pensamos quizás en un caballo muy grande, blanco, como, ¿no? Como a la guerra, uno piensa algo así, pero para el pueblo de Israel era distinto.
Y eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 1:33, cuando David le dice a Salomón, dice así en Primera de Reyes 1:33, él les dijo, lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gihón. Salomón irá montado en mi mula. Y acá está otra vez la asunción de Salomón como rey montado en un asno, ¿sí? Y después algo importante, que el asno no tenía que haber sido montado por nadie. ¿Por qué? Porque antiguamente, este es el contexto, ¿no? Antiguamente era algo sagrado, consagrado a Dios, el hecho de que el animal no haya sido montado ni domesticado por nadie. Eso lo vamos a ver en Primera de Samuel 6:7, ¿sí? En donde podemos identificar acá que hay un animal que es consagrado, que es algo sagrado y consagrado para el uso específico para el servicio a Dios. Primera de Samuel 6:7 dice, así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo, o sea, que no hayan sido utilizadas. Engánchenla en la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Y acá estamos viendo cómo Dios aparta, ¿sí? En este caso, estas vacas o estos bueyes, yo creo que sería más adecuado bueyes. La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice vacas. Pero bien, ¿y para qué la usaban? Eran para llevar el arca del pacto, ¿no? Eran utilizadas para llevar el arca del pacto, que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, acá vemos cómo estos símbolos o esta lectura rápida que quizás la dejamos pasar, uno podría entender un poco más profundamente el significado de que Jesús se aparezca en un pollino o en una cría de asno, eh, delante de estas personas. Y por eso este canto de victoria, este canto de alegría, esta entrada triunfal de esta manera. Ahora, vemos dentro de, y esto también está bueno poder entender, quiénes estaban presentes en la entrada triunfal de Jesús. Entendamos algo, entendamos algo, que en la entrada triunfal de Jesús había personas, lo podemos ver, porque hay alguien que estaba gritando, ¿no? Había una multitud. ¿Quién era esa multitud? Muy bien, podemos ver primero que los 12 discípulos estaban, pero Jesús no tenía solamente 12 discípulos, sino que tenía muchos más discípulos, aparte de los 12 apóstoles. Entonces, podemos ver que estaban los 12 discípulos, que había más discípulos de Jesús que estaban, y había gente que ya estaba, porque hay una parte en el versículo, ya les digo, eh, dice el versículo 9, en esta versión no, en esta versión dice que estaba en el centro de la procesión, en otra versión habla de que adelante de Jesús había personas y atrás de Jesús había otras personas, ¿no? Atrás o le seguían a Jesús y delante había otras personas. Resulta que Jesús tenía personas que lo seguían, aparte de los discípulos. Es más, cuando nosotros vamos al pasaje en donde los discípulos, esos 2 discípulos desatan al asno o a la cría de asno, eh, Jesús les dice, díganle que el Señor se lo está pidiendo y después se lo va a devolver. Entonces, esas personas interpretaban que el Señor era Jesús, por lo tanto, le estaban dando el asno para Jesús. Es probable que sean parte también de sus seguidores. Y después entendemos también que había personas, piensen que hacía muy poquito Jesús había resucitado a Lázaro, Jesús había dado de comer a más de 5.000 personas, una multitud, o sea, había personas que le seguían, ¿sí? No necesariamente las personas que decían Hosana, o ese canto triunfal, eran personas que habitaban en Jerusalén, sino eran seguidores de Cristo, ¿sí? Entonces vemos ahí que los discípulos le habían puesto sus mantos encima del asno, eh, y el resto de las personas dice que los tendían en el piso junto con ramas frondosas, ¿no? Y era como que hacían un camino delante de Jesús. Entonces vemos acá que en los integrantes había una multitud, sus seguidores y también
sus discípulos. Ahora, qué interesante en el evento cuando fueron a buscar el asno, ¿no? para Jesús, que simplemente les dijeron, el Señor se los pide, Jesucristo, y sin ninguna otra pregunta ni objeción, les dicen, llévenselo, ¿no? Entonces acá podría ser un gran paréntesis, que en este tiempo es necesario que se levanten seguidores de Cristo con esta predisposición, ¿no? Que no haya que convencer a nadie simplemente por ese anhelo de servir al Señor, de querer entregar todo aquello que Cristo solicita o pide sin dudar, ¿no? Esto es como un paréntesis en medio de esta enseñanza, ¿sí? Pero este tipo de seguidores. Había muchos partidarios y también había peregrinos. Acuérdense que la Pascua es instituida en el éxodo de Egipto. O sea, había personas que venían a Jerusalén, peregrinos que venían a Jerusalén para poder celebrar esta fiesta tan importante para el pueblo de Israel, que tenía que ver con la liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora, hay un grito, yo voy a agarrar otra versión, quizás esta es NBI, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. Nueva versión internacional, que dice así, versículo 9, dice, tanto los que iban delante, acá está, como los que iban detrás, gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Entonces, es un evento, acá había personas que estaban, digamos, muy entusiasmadas, profundamente entusiasmadas, era muy significativo este evento, pero la pregunta es, ¿qué es lo que gritaban, no? ¿Y cuál era su significado? Muy bien, Hosana significa salva ahora o salva, rogamos, ¿no? Salva ahora, salva, rogamos. Si tendría que traducir esta palabra, de acuerdo a lo que estaban gritando en ese momento, podría decir, te suplicamos, oh Señor, sálvanos ahora, danos ahora la victoria y la prosperidad, porque por tu bondad la hora esperada ha llegado. ¿Sí? Entonces, si lo tengo que traducir con lo que estaban gritando estas personas eufóricas, tendría que ser esta oración. Te suplicamos, oh Señor, sálvanos ahora, danos ahora la victoria y la prosperidad, porque por tu bondad la hora esperada ha llegado, ¿no? Y después, más abajo dice, Hosana en las alturas, ¿no? Dice, Hosana en las alturas. Entendían que Jesucristo era un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios a la humanidad. Y el origen de la expresión, de esta expresión, está en Salmo 118, del 25 al 26. Dice, te rogamos, oh Señor, escribe David, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Jesús es el Mesías prometido, el regalo de Dios. Entonces cuando vemos este pasaje o cuando pensamos en la Pascua, tenemos que entender estas dos cosas. Número uno, Jesús es el Mesías, el que Dios había prometido durante tantos años antes de su llegada. Y Él es un regalo de Dios para la humanidad. Ahora, cuando empiezo a reflexionar acerca de esto y empiezo a leer algunos comentarios diversos, encuentro que todos, o sea, que todos los comentarios, inclusive en las diferentes versiones, uno podía interpretar que había un problema en esto, ¿no? Porque todos identificaban que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios, que Jesús era el regalo de Dios a la humanidad. No había duda de eso. Por eso todos cantaban, digamos, tan eufóricos esto, que sabían que estaban cantando el Salmo de David. ¿Por qué?
porque era lo que Dios había prometido durante tantos años. Pero hay un problema, y quizás es un problema que hoy compartimos, que tiene que ver con el problema del discernimiento de la obra mesiánica de Jesús. O sea, ¿por qué Cristo vino al mundo? Y acá hay un problema de discernimiento, hay algo que eh, compartimos, ¿no? ¿Por qué compartimos esto? Porque si uno lee el libro de Marcos o los evangelios, uno puede ver a los discípulos a veces confundidos, ¿no? Acerca de para qué vino Jesús. Y el pueblo también, aquellos que veían cómo Jesús hacía milagros, la autoridad con la que hablaba, eh, su personalidad, cómo era, conmovedora. Vemos que había personas que, en un caso, en Juan 6:15, dice que había algunas personas que querían arrebatarlo, ¿no? Querían por la fuerza arrebatarlo para convertirlo como rey. Tengan en cuenta que en ese momento los judíos estaban siendo subordinados por el Imperio Romano. Entonces, los celotes, que eran estos nacionalistas, que estaban buscando la independencia de Roma y que el pueblo judío se ha levantado como una nación independiente, querían como secuestrarlo a Jesús para levantarlo como rey. ¿Por qué? Porque no entendían o no discernían cuál era la obra que Cristo vino a hacer acá en la tierra. Lo mismo le pasó a Jacobo y a Juan, diciendo, ¿no?, que estaban ahí luchando por una cuestión de posición, ¿no? Muy bien, cuando vos estés en el reino de los cielos, nosotros queremos estar uno a la izquierda, otro a la derecha, ¿no? Estaban luchando por una posición. Aún, muy loco, pero esto lo dijeron adelante del resto de los discípulos. O sea, eran 12 y en medio de ellos dijeron, bueno, nosotros dos queremos estar uno a la izquierda, otro a la derecha. Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dice qué es lo que le iba a pasar, ¿no? Que acerca del maltrato que iba a sufrir y de la muerte que iba a sufrir, Pedro no quería que esto le aconteciera, ¿no? Y ahí es donde Jesús lo reprende, apártate de mí, Satanás. Entonces vemos acá como las personas, hasta las más íntimas, que todavía no discernían cuál era el propósito de Dios en Cristo en la tierra, como que todavía no entendían. Y quizás nosotros nos pase lo mismo, ¿no? Y Jesús tuvo una actitud frente a esta falta de discernimiento. Tuvo una actitud frente a esta falta de discernimiento. Dice que cuando Jesús ve a Jerusalén, dice que llora. Llora por la ignorancia sobre su salvación. Lo vamos a encontrar en Lucas 19:41. Y dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Eso es lo que sucedía aún en medio de esta entrada triunfal, llena de alegría, algarabía, felicidad, hasta un sentimiento de que vamos a ser salvos. La pregunta es, ¿salvos de qué? Y ahí es donde entra la duda y es donde Jesús llora frente a esta realidad. Entonces, yo me pregunto, ¿acaso hoy no nos pasa lo mismo a nosotros? ¿No? Que celebramos la Pascua y pensamos en huevos de chocolate, que celebramos la Pascua y pensamos, bueno, ahora estamos en cuarentena, pero si no estuviera la cuarentena estamos pensando en feriados largos, que celebramos la Pascua y quizás los que están dentro de la iglesia están pensando en obras de teatro para los más chiquitos y, y quizás otros, hasta como Jacobo y Juan, están pensando en una posición de liderazgo, de eminencia, de reconocimiento, ¿no? O quizás simplemente es hacer algún evento en donde la iglesia se luzca.
Yo creo que también estamos un poco confundidos como lo estaban ellos. Y hay cosas que todavía no estamos entendiendo del Evangelio. Y creo que Jesús tiene esa misma actitud. Llora porque no entendemos cuál es el camino de la paz. Todavía no entendemos cuál es el Evangelio, ¿no? Todavía nuestras vidas no están totalmente entregadas al Señor. Yo te hago una pregunta y me la hice yo. ¿Por qué celebramos la Pascua entonces? ¿Por qué celebramos la Pascua? ¿Por qué es importante la Pascua? Si pensamos en la liberación del pueblo de Israel en Egipto, uno podría traerlo ahora y el problema más grande que estamos teniendo hoy no tiene que ver con el coronavirus. El problema más grande que tenemos hoy no es la enfermedad. El problema más grande que tenemos hoy no es la economía. El problema más grande que tenemos hoy no es el problema de las rupturas familiares. No ese es el problema. Y muchas veces, confundidos, como esta multitud que gritaba al Señor, muchas veces estamos confundidos y vamos al Señor porque entendemos que nuestra necesidad más grande tiene que ver con esto. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con la depresión, tiene que ver con las rupturas familiares, tiene que ver con alguna adicción. Y vamos al Señor con esta necesidad. Necesitamos salvarnos de mi necesidad, la inmediata. Y no entendemos que Jesús, la obra más grande que Jesús y el propósito por el cual Cristo vino a morir por cada uno de nosotros no tenía que ver con eso, sino tenía que ver con un problema más profundo y tiene que ver con el pecado. Entonces, todavía aún seguimos a veces acariciando el pecado y entendiendo que nuestra necesidad más profunda quizás son las relaciones, quizás es nuestra economía, quizás puede ser alguna enfermedad o depresión o lo que sea. Ahora, ¿Dios tiene el poder para poder solucionar esas cosas? Sí, tal cual. Les dije antes que Jesús pudo alimentar a 5.000 personas, que resucitó a uno que estaba muerto, a Lázaro. O sea, ¿tiene el poder? Sí, pero Jesús no vino para eso. El propósito por el cual Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre, fue para poder solucionar el problema más grave que hoy tiene la humanidad y tiene que ver con el pecado. Porque dice, la paga del pecado es la muerte. Nosotros en situación de pecado sin Dios, la ira de Dios está sobre nuestras vidas. Jesús vino a dar una solución a ese problema. La obra mesiánica de Cristo tiene que ver con esta liberación del pecado, de una condenación eterna. Entonces, ¿por qué la Pascua? ¿Por qué celebramos la Pascua? Esta entrada triunfal tenemos que aprender de que quizás estamos tan confundidos como ellos pensando que nos van a liberar o Jesucristo nos libera de estas cosas terrenales. Miren, Cristo nos va a venir a buscar. No va a haber más ni enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber problemas económicos, porque el problema más grave es estar sin Dios, es estar condenado a una muerte eterna. Ese es el problema. ¿Qué es lo que necesitamos de Dios? Salvación. ¿Y por qué Cristo vino a esta tierra? Para salvarnos. Salvarnos de nuestros pecados. Es importante tener una actitud de arrepentimiento frente al pecado, de alejarnos del pecado. El pecado distorsiona nuestra manera de pensar, como lo hizo en esta entrada triunfal, que pensaban que venía a liberarlo de esta nación extranjera. No, no, Jesús viene a hacer algo mucho más importante que la circunstancia que estaba pasando el pueblo judío. Mucho más grande, más universal. Cristo vino a esta tierra para morir en nuestro lugar. El sacrificio adecuado para que nosotros podamos vivir, para que podamos tener amistad con Dios. Esto celebramos.
Esto tiene que llenarnos de euforia, no esas promesas vacías de que Dios te va a prosperar, Dios va a darte más dinero del que tenés ahora, Dios va a salvarte, Dios te va a sanar la salud, no vas a tener enfermedad. Son casi promesas como lo que estaba esperando el pueblo de Israel. Hay hay dos cosas por las cuales Dios vino a esta tierra. Hay una que es la que centra todo esto y tiene que ver con que Jesús vino para morir en nuestro lugar, resucitar y poder darnos vida eterna. Y hay una segunda cosa que tiene que ver con hablar a otros acerca de este mensaje que hemos creído. ¿Por qué nosotros estamos en esta tierra? ¿Por qué todavía seguimos acá? ¿Para qué? ¿Para ser más como Cristo? Muy bien, pero ese no es el propósito final. Si nosotros fuimos salvos, si somos hijos de Dios, nosotros estamos con un único propósito, y es proclamar el Evangelio. Hoy estaba leyendo, creo que lo compartí, en 2 Corintios 4:13, ¿no? Si creo en Dios, el resumen, ¿no? Si creo en Dios, tengo que hablar. Es como, eh, es el resultado inmediato. Si creo, si le creo a Dios, si pongo mi confianza en Dios, entonces yo hablo de Él. Es el resultado en nuestras vidas. Esa salvación produce testimonio. Produce vida eterna, pero produce un testimonio inmediato. Ahora, reflexionando a lo que está pasando en el mundo, yo lo veo como una oportunidad para aquellos que tenían dudas acerca de Dios, para que se acerquen. Y aquellos que sus corazones son duros y rechazan a Dios, quizás esta situación los quiebre, o por ahí lo rechacen más a Dios como excusa. Pero sin lugar a dudas, el tiempo en que estamos viviendo va a separar a aquellos que creen en el Señor de los que no creen. Aquellos que por ahí tienen dudas en creer al Señor, probablemente los va a zarandear estas circunstancias y quizás los rechacen. Nuestra oración es para que no, para que puedan abrazar al Señor fuertemente, que sea un tiempo de decisión. Y por último hay un pasaje que quiero leer que está en Isaías 55, 6 al 8, Isaías 55, 6 al 8, y dice así, Isaías 55, 6 al 8. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Amados hermanos, es un tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de buscar a Dios mientras lo haya. Yo no sé cómo va a terminar toda esta situación de cuarentena, de la pandemia, no tengo ni idea. Pero hoy que estamos lúcidos, es tiempo de prepararnos en la presencia del Señor. No quiero pensar en lo peor, no quiero pensar en que quizás yo, algún familiar o amigo, le toque, eh, le toque su cuerpo esta enfermedad. No quiero, pero si aún pasara, bueno, ¿cómo reaccionaría? ¿Acaso lo rechazaría el Señor? ¿Me enojaría con Dios? ¿No le hablaría nunca más? ¿Le daría la espalda al Evangelio? ¿O quizás estaría más fuerte que nunca en la presencia de Dios? Bueno, es algo que tenemos que pensar. Por eso, mientras haya tiempo, busquemos al Señor. Cuando nuestra cabeza funciona con más claridad, busquemos al Señor, fortalezcámonos en el Señor. Mientras estemos acá en la tierra, proclamemos el Evangelio, pero proclamemos de una manera honesta y proclamemos de una manera que se entienda,
que nuestras vidas reflejen a Cristo, que nuestros estados de WhatsApp reflejen a Cristo, que nuestros perfiles de WhatsApp, de Facebook, reflejen a Cristo, que no confundan a las personas que nos ven, que no confundan a las personas que nos escuchan, que nos ven, sino reflejemos a Cristo. Dios nos ama, no hay ninguna duda. Él hizo todo lo que había que hacer para demostrar su amor por nosotros. Es tiempo de que podamos responderle al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos agradecerte, Señor, por la Pascua, por tu salvación, tu regalo más precioso. Gracias porque tú nos estás llamando, llamando a una intimidad contigo, llamando, búscame, búscame, que ahora todavía hay tiempo. Dios mío, yo ruego para que podamos buscarte en este tiempo. No leer la Biblia solamente como un libro de historia, sino buscar tu rostro, buscarte, Señor Jesús, mostrar a Cristo si hemos creído poder proclamarlo, mostrar, Señor, con nuestra actitud, con nuestras decisiones, con nuestra manera de hablar, de pensar, mostrar a Cristo. Padre, yo ruego para que hoy podamos tomar la decisión por vos, que no lo posterguemos más, que podamos abrazarte completamente, Señor. No abrazar un poquito a vos y un poquito al pecado o a todo aquello que a vos no te agrada. Abrazarte con los dos brazos a vos, sin reservas, Señor. Gracias, Padre, por tu llamado. Gracias por tu salvación. Gracias porque nos amas. Gracias porque estás esperándonos en ese lugar de privacidad para poder hablar con vos, derramar nuestro corazón, contar todas nuestras aflicciones, todos nuestros temores. Gracias, Señor. Te amamos, oh Dios. Oramos, Jesucristo, por tu iglesia, para que este tiempo sea un tiempo en donde la iglesia sea levantada, que sea sal y luz. Oramos, Señor, por una iglesia que refleje a Cristo. Oramos por una iglesia que testifique acerca de la obra redentora de Jesucristo. Oramos, Señor, por todos los pastores, por todos los líderes que vuelvan a tu presencia, que vuelvan a tus caminos, Señor. Que puedan ser fortalecidos los que han bajado los brazos, aquellos que están desanimados, Señor, y pasando tiempo de necesidad, que puedan encontrarse contigo y puedas animarlos para que ellos puedan animar a otros también. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo precioso que tú nos estás dando. De dificultad, sí. De temor, sí. Pero es un tiempo propicio para buscar tu presencia. Dios mío, te damos gracias. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo, Dios, a cada persona que nos está viendo en este momento. Gracias, Señor. Los bendigo. Bendigo con toda bendición espiritual y oro, Señor, para que tú hagas una obra sobrenatural en sus vidas, que puedan ser abiertos sus ojos y puedan entregar sus vidas a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.